Revelado, la sorprendente conexión entre un sin techo y un millonario que cambió todo para siempre. Carlos caminaba por las calles llenas de vida, donde el bullicio de la ciudad palpitaba con la energía de miles de almas. A sus 38 años, su vida se había reducido a un puñado de artesanías vibrantes que él mismo confeccionaba, reflejando su pasado y el amor que había perdido en un trágico accidente. La risa de sus hijos, la calidez de su esposa, todo se desvaneció en un instante. Ahora cada color, cada pieza que creaba era un grito ahogado, una forma de mantener viva la memoria de aquellos que había amado. Sin embargo, había días en que la desesperación lo ahogaba, como si las sombras de su propia existencia intentaran atraparlo. Ese día, mientras ofrecía sus coloridos trabajos en la plaza, notó a un hombre bien vestido que se acercaba. Enrique, un millonario de 45 años, experimentaba una vida de éxito, pero la inquietud en su mirada revelaba un vacío que no podía llenar. Al acercarse a Carlos, sentía una mezcla de curiosidad y compasión, un fuerte deseo de rescatar a alguien que parecía tan distante, tan perdido. Pero al escuchar las historias de Carlos, Enrique comenzó a ver más allá de la superficie. Se dio cuenta de que el sin techo no era un proyecto de caridad, sino un hombre de gran dignidad, una piedra angular de una lucha que iba más allá de la pobreza. Carlos divisó en los ojos de Enrique algo que era nuevo para él, una conexión genuina. Pero esa realidad dio paso también a la duda. ¿Podría él, un hombre que había caído al abismo, tener algo que ofrecer a este desconocido de jeans y corbata? Su mente se debatía entre la necesidad de supervivencia y la inusual intimidad que comenzaba a forjarse. Su voz temblaba al recordar sus sueños, aquellos que parecían irrealizables. Mientras las conversaciones se volvían más masivas, Carlos experimentaba una profunda angustia interna. Un mundo de prejuicios estaba delante de Enrique. Cada vez que reía con él, una parte de su vida social creaba una muralla en torno a su amistad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos, y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Enrique se sumergía en la lucha de Carlos, comenzó a dudar de su propio camino. Entre las luces deslumbrantes de su mundo corporativo, había una sombra que lo consumía. La presión de sus amigos, esos que miraban a Carlos con desdén, lo forzaba a alejarse, a cuestionar su lealtad. Había en la vida de Carlos una fragilidad breve pero intensa que Enrique anhelaba tocar, pero al mismo tiempo temía perder la seguridad que había construido a lo largo de los años. Mientras la presión se acumulaba, Carlos se hallaba en la fase más cruel de su lucha emocional. Ser testigo del resplandor del mundo que había perdido y conocer el contraste con los sueños de un hombre que parecía tener todo, lo empujaba al borde. Entre la penumbra de su ocupación diaria y la exploración de un futuro incierto, Carlos sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El caos de su vida se retorcía en un nudo apretado. En un momento crucial, mientras una tormenta de sentimientos revoloteaba en su interior como una mariposa atrapada, Carlos reveló un talento oculto: la pintura. Sus obras, con un aliento vibrante, palpaban las luchas de la calle, pero también el destello de una esperanza que parecía distante. Enrique, abrumado por el significado detrás de cada trazo, se dio cuenta de que su percepción de la riqueza había cambiado.
En medio de su convulsión emocional, ambos hombres se encontraban en un punto de inflexión, una conexión genuina, pero un dilema moral acechando en el horizonte. La vida se tornaba más complicada mientras el escándalo de Enrique comenzaba a gestarse, amenazando con arrastrarlo de regreso al abismo de la soledad y la angustia. Ambos hombres estaban en una encrucijada, con destinos que se entrelazaban mientras el eco del conflicto resonaba en sus corazones. Podrán enfrentarse a la tormenta de juicios y expectativas que los rodea, o sus caminos se separarán para siempre, dejándolos atrapados en la red de su propia soledad. La tensión se palpaba en el aire, dejando la pregunta flotando. ¿Qué significaba realmente la riqueza para ellos? Carlos despertó una mañana con la sensación de que la vida le estaba dando una nueva oportunidad, pero al mismo tiempo, una incertidumbre espesa lo envolvía. Los colores del amanecer se reflejaban en su ventana, como un lienzo en blanco que invitaba a ser pintado, pero él aún no sabía qué trazo aplicar primero. La revelación de su talento para la pintura había abierto una puerta, y el eco de esa chispa creativa resonaba en su mente. Mientras preparaba sus utensilios, pensaba en cómo sus obras podían ser más que un refugio personal. Tal vez podrían convertirse en su fuente de ingreso. Pero esa idea lo aterraba de igual manera que lo emocionaba. ¿Podía un hombre que había caído tan bajo aspirar a algo más? Ese dilema, ese choque interno entre la ambición y el miedo, agobiaba su pensamiento. Decidió dar un paso adelante. Se acercó a la plaza con un nuevo objetivo en mente, no solo vender sus artesanías, sino también exhibir sus pinturas. Carlos eligió una de sus obras más emotivas, un cuadro que representaba la fragilidad de la vida, con tonos de azul y oro que evocaban esperanza, y lo colocó en una esquina de su mesa. El gesto era tanto un desafío como un acto de valentía. La mirada de los transeúntes sería la medición del eco de sus aspiraciones. El primer día fue difícil. Muchos miraban curiosos, algunos se detenían, pero pocos compraban. La voz en su cabeza proyectaba inseguridades, recordándole cuánto había perdido y cuestionando si era un sueño tonto perseguir lo que antes le había traído tanto dolor. Sin embargo, hubo un par de personas que se detuvieron, que sonrieron ante su obra y le hicieron preguntas. ¿Qué te inspiró a pintar esto?, le preguntó una mujer joven, con ojos brillantes. Carlos sintió que el interés genuino de ella le daba más valor a su arte del que él hubiese imaginado. Al explicarle la historia detrás de cada trazo, su voz se volvió más firme, como si cada palabra lo reafirmara. Las horas se deslizaban y la multitud iba y venía. Por primera vez en mucho tiempo, las sombras de la desesperación parecían retirarse, dejando paso a una tenue luz de orgullo. Sin embargo, cuando la tarde cayó y la plaza comenzó a vaciarse, su esperanza se desvaneció con el sol. Solo había vendido una de sus pintadas y la angustia lo presionaba como un yugo. Para desahogar sus pensamientos, se refugió en un café cercano. Mientras saboreaba un café amargo, su mente se volvió hacia Enrique, recordando la conexión que habían compartido. Se preguntaba si Enrique podría apoyarlo, pero la idea de necesitar ayuda de un millonario le hacía dudar. Aun así, sabía que la vida no le ofrecería más oportunidades si él no daba el primer paso. Al salir del café, un nuevo sentido de determinación lo abrazó. Decidió que no se rendiría. Entonces tomó su teléfono y empezó a escribirle un mensaje a Enrique, sintiendo la presión de exponer sus sueños y ambiciones. Tardó en dar el paso, pero finalmente pulsó enviar. El eco de esas palabras resonaría en su mente. «Hola, Enrique, me gustaría compartir algo importante contigo. Creo que he encontrado una nueva dirección en mi vida y necesito tu ayuda».
A medida que la noche caía, Carlos contemplaba su futuro con una mezcla de miedo y esperanza. Quería demostrar su potencial, desafiar el juicio que tanto lo había limitado. No eran solo sus sueños de recuperación personal, eran la promesa de algo más grande, la oportunidad de transformar su dolor en inspiración. Las horas se arrastraron mientras esperaba una respuesta. La indecisión se transformaba en ansiedad, exacerbando los miedos que lo habían acechado a lo largo de los años. El sonido de un mensaje entrante le hizo saltar. Sin embargo, al leer las palabras, la sensación de la próxima tormenta se desató en su pecho. Era Enrique, pero su respuesta contenía un giro inesperado. «Carlos, creo que hay algo importante que debemos discutir. He estado pensando en nuestra última conversación, y tengo una propuesta que podría cambiarlo todo para ambos. Pero debo advertirte, no será fácil». La tensión se cernía en el aire. El destino de ambos hombres estaba a punto de entrelazarse de forma inusitada, y la vida que había empezado a construir Carlos podría desvanecerse si no estaba listo para afrontar la verdad que le esperaba. Era él lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a lo que Enrique iba a revelar. Carlos abrió su teléfono y releía la respuesta de Enrique como si intentara desentrañar un enigma. La promesa de una propuesta que podría cambiar su vida le incendiaba la mente, pero al mismo tiempo la incertidumbre lo paralizaba. Se sentía como un atleta a punto de saltar, consciente de que una decisión errada podría llevarlo a una caída dolorosa. Decidió que debía reunirse con Enrique lo antes posible. Sin embargo, la ansiedad lo aquejaba al pensar en cómo se sentiría al confrontar a un hombre que representaba todo lo que él aspiraba a ser. En su mente, Carlos cuestionaba si realmente estaba preparado para entrar en el mundo que el millonario había creado, un universo donde el estatus y el dinero parecían definir cada relación, cada salida. Pero había algo más en juego, su deseo de validar su pasión y su talento como artista. Arribó al café donde acordaron encontrarse, un lugar elegante que contrastaba con el entorno que había frecuentado. Lleno de nerviosismo, buscó un rincón apartado, donde podría observar a la clientela antes de ser observado. Las conversaciones a su alrededor resonaban como ecos de un mundo que aún no entendía del todo. Sin embargo, una voz interna lo instó a recordar por qué estaba allí. Había dejado atrás la sombra de su pasado y ahora anhelaba una luz que le guiara hacia el futuro. Finalmente, Enrique llegó. Con su porte seguro y su sonrisa encantadora, se acercó a Carlos. La calidez de su voz rompió el hielo, aunque no podía evitar sentirse como un extraño en un entorno familiar para el millonario. Tras intercambiar saludos, Enrique dio el primer paso hacia el propósito de su encuentro. «He estado considerando tu situación», comenzó Enrique, sus ojos serios, «y creo que he encontrado una manera en la que podrías utilizar tu arte para generar ingresos. Espero que estés listo para trabajar duro. No será un camino fácil, pero puede abrir puertas que no imaginabas». Carlos sintió un torbellino de emociones en su interior. La mezcla de esperanza y miedo lo embargaba. Era el momento de demostrar su valía. «¿Qué propones?», preguntó, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Enrique describió un taller de arte que había planeado llevar a cabo. Era una exclusiva colección de obras, y estaba buscando artistas emergentes que pudieran aportar una conexión auténtica a sus creaciones. «Tu trabajo tiene un toque especial, Carlos. Quiero que seas parte de ello. Pero hay una condición: deberás presentar una nueva obra que represente tus luchas y aspiraciones personales». El desafío fue profundo. Esta era la oportunidad que había estado esperando, pero también un llamado a confrontar sus propios demonios. Se dio cuenta de que Enrique no solo le ofrecía una plataforma, le estaba pidiendo que revelara su alma a través de la pintura. Eso le aterraba. «Eso suena fascinante, pero también un poco abrumador»,
respondió Carlos, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. Lo entiendo. Muchos artistas temen mostrarse vulnerables, pero hay un poder oculto en eso. A veces, la autenticidad es lo que más conecta con la gente, enfatizó Enrique, haciendo énfasis en la importancia de su mensaje. Carlos se sintió compelido a aceptar el reto. El miedo se transformaba en determinación. Haré una nueva obra, no solo por mí, sino porque quiero recordar a otros que, aunque la vida nos derribe, siempre hay motivos para levantarse. Mientras la conversación se adentraba en detalles logísticos, Carlos comenzó a visualizar cómo esa nueva pintura podría tomar forma, cómo podría inyectar en ella todo su dolor y su esperanza. Un torrente de ideas se abalanzó sobre él. Un fuego interior que había creído apagado comenzaba a arder nuevamente. Cuando finalmente se despidieron, intercambiaron promesas. Carlos sabía que la obra que presentaría no solo averiguaría su destino, sino que le exigiría la confrontación de sus miedos más profundos. Al dejar el café, un nuevo sentido de propósito lo acompañaba, pero también una inquietud. ¿Realmente podría desnudarse emocionalmente a través de su arte? Estaba listo para afrontar las críticas, el juicio de una audiencia que tal vez no comprendería su lucha. Cuando regresó a casa, la oscuridad de su habitación contrastaba con la luminosidad de sus nuevas intenciones. Atraído por materiales de pintura, tomó un lienzo nuevo, pero antes de sumergirse en su trabajo, miró por la ventana. Un cuadro del amanecer apareció en su mente, lleno de matices dulces y amargos. La verdadera batalla estaba por comenzar, y él estaba a punto de desatar su corazón y su alma en cada trazo. Mientras sus pinceles comenzaban a rasgar la tela, una pregunta punzante reverberaba entre sus pensamientos. ¿Estaba preparado para revelar su verdad y permitir que el mundo la viera? Cuando la primera línea apareció en el lienzo, un mensaje sonó en su teléfono. Era de Enrique de nuevo. Carlos, he estado pensando en algo más que quiero discutir contigo. A veces, los desafíos son más premie de lo que parecen. Una mezcla de esperanza y ansiedad lo invadió mientras se preguntaba qué más había en juego y cómo esa nueva revelación podría reconfigurar su camino. ¿Estaba listo para lo que vendría? Carlos se quedó mirando la pantalla de su teléfono, el mensaje de Enrique ardiendo con un nuevo significado. La incertidumbre lo envolvía, creando un ciclo de pensamientos que giraban en torno a la necesidad de avanzar, pero también al miedo a no estar a la altura. En ese momento, las paredes de su habitación parecieron cerrarse. Sabía que no podía evadir la realidad. Ya no era solo un intento de hacer arte. Era una oportunidad para definir su vida, su futuro, su identidad. Se levantó y se dirigió a su caballete. El lienzo en blanco lo miraba, y en su mente las imágenes fluían, dispersas pero cautivadoras. Empezó a trazar las primeras líneas, una espiral que simbolizaba las luchas internas que había enfrentado. Recordó momentos de soledad, de rechazo, de lucha. Cada uno era un color en la paleta de su existencia. La conexión con el dolor lo empujó a plasmar más de su historia, a empezar a construir su mensaje. Mientras pintaba, una chispa de revelación golpeó su conciencia. Se dio cuenta de que esa vulnerabilidad, esa exposición emocional, podía ser su mayor fortaleza. Recordó lo que Enrique había dicho sobre la autenticidad. Nunca le había dado un valor real a su historia. Siempre había considerado el arte como una forma de escapar de sus problemas en lugar de usarlos como una herramienta para tocar a otros. Esa epifanía lo llenó de energía y enfocó su determinación. Cada trazo del pincel se convirtió en una manifestación de su deseo. Contar su historia, y no solo a través de la técnica, sino a través de la verdad cruda y palpable que residía en su interior. A medida que su obra tomaba forma,
El lienzo se llenaba de colores intensos, un eco visual de su sufrimiento y su esperanza. El tiempo voló mientras su mente se sumergía en el proceso creativo. La preocupación sobre las críticas que podía enfrentar se desvaneció, reemplazada por la certeza de que cada creación tenía su razón de ser. Empezó a darse cuenta de que la verdadera medida de valor no eran los aplausos, sino la posibilidad de conectar con aquellos que, como él, habían amado y perdido. Sin embargo, el mensaje de Enrique lo acechaba. Aunque había encontrado su voz a través del arte, comenzaba a preguntarse qué era lo que el millonario quería discutir. ¿Podría ser que había un riesgo oculto que venía con esta oferta de colaboración? La emoción que había sentido antes se transformó en una ansiedad palpable. Carlos necesitaba saber qué nuevo desafío se avecinaba. Para despejar su mente, decidió salir a caminar, llevar consigo la frescura del aire. Se sintió como si la ciudad le ofreciera un abrazo revitalizante. Las calles estaban llenas de gente, y sin embargo, se sentía solo, atrapado entre su mundo interior de pintura y la realidad social que le era ajena. Se sentó en un banco del parque, buscando encontrar respuestas en las hojas que caían de los árboles. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, comprendió que no se trataba solo de aceptar la propuesta de Enrique. Era el momento de enfrentar la duda que lo había perseguido desde que había deseado ser artista. La duda sobre su capacidad no solo para crear, sino para mantenerse firme en sus principios. Regresó a casa decidido. Pasar la noche en vela no lo asustaba. Tenía que terminar la obra antes de su primera reunión con Enrique en un par de días. Su nuevo reto personal no solo era una pintura, sino un acto de desnudarse ante un mundo que podía ser tanto cruel como comprensivo. A cada segundo que pasaba, sintió que una parte de él despertaba. Antes de irse a la cama, su teléfono sonó nuevamente. Era Enrique, un mensaje que decía: «Carlos, creo que tenemos que hablar sobre algo muy importante en la reunión. Estoy convencido de que esto cambiará tu comprensión del arte». La intriga lo envolvió. ¿Qué sabría Enrique que podría alterar su nueva perspectiva? ¿Acaso sus decisiones estaban a punto de ser puestas a prueba de maneras que nunca imaginó? Mientras apagaba la luz, una mezcla de emoción y miedo se apoderaba de él. La verdad lo esperaba, pero su camino no sería fácil. ¿Estaría realmente listo para lo que estaba por venir? La incertidumbre era palpable, pero en su corazón una determinación inquebrantable comenzaba a formarse. Carlos se despertó con un nudo en el estómago, la ansiedad burbujeando mientras repasaba el mensaje de Enrique. Se levantó, todavía envuelto en la penumbra de la mañana, y decidió que hoy no se dejaría dominar por el miedo. Había comenzado a entender que su arte no solo era un escaparate de su sufrimiento, sino también una conversación con el mundo. Al mirar su obra en curso, se dio cuenta de que había algo en ella que resonaba con la incertidumbre de la vida. Se preparó un desayuno rápido, consciente de que el tiempo corría. Cada sorbo de café le ofrecía un momento de claridad. La reunión con Enrique no era solo una cita laboral. Aunque había un deseo legítimo por colaborar, también había una implicación que lo desafiaba a confrontar su propia inseguridad. Tenía que prepararse no solo para presentar su obra, sino para presentarse a sí mismo. Mientras se vestía, se observó en el espejo. Se dio cuenta de que sus decisiones artísticas habían estado condicionadas por el miedo a no ser suficientemente bueno. Sin embargo, la auténtica prueba sería enfrentar la posibilidad de rechazar cualquier etiqueta que el mundo deseara poner sobre él. Había comenzado a sentir cómo cada trazo en el lienzo representaba no solo su dolor, sino también su fuerza. Se sentó en su caballete y comenzó a añadir detalles con una confianza renovada,
convencido de que en su vulnerabilidad había un poder sin igual. La tarde llegó rápidamente, y el momento de la reunión se aproximaba. Caminó hacia el espacio donde se encontrarían, su mente un torbellino de ideas e incertidumbres. Al entrar, se encontró con Enrique, quien lo recibió con una sonrisa que enmascaraba un aire de misterio. La conversación comenzó de manera trivial, pero pronto giró hacia el arte, y Enrique profundizó en sus pensamientos. «Carlos», comenzó el millonario, «lo que quiero que comprendas es que el arte puede ser un reflejo poderoso de la realidad, pero también una herramienta para cambiarla. He visto muchas obras que chocan, que incomodan, pero es en esa incomodidad donde se encuentra la verdadera conversación. Quiero que abras la puerta a esa incomodidad». La presión en el pecho de Carlos aumentó. ¿Estaba realmente listo para explorar las heridas que había mantenido ocultas? La idea de compartir su verdad era aterradora, pero al mismo tiempo, un fuego comenzó a arder dentro de él. Podía ver que Enrique lo estaba empujando hacia un lugar que podría cambiar no solo su carrera, sino su vida. ¿Y si lo que expongo no es suficiente, o si lo rechazo?, preguntó, la vulnerabilidad temblando en su voz. Enrique lo miró firmemente. «No pienses en lo que debes ser, piensa en lo que eres. Tu historia es única y tiene el poder de resonar en quienes buscan respuestas. No hay cáchese, hay solo libertad». Las palabras de Enrique penetraron en el núcleo de Carlos, pero la cuestión que se plantó en su mente fue aún más inquietante. ¿Podía realmente abrirse a un público que podría no entenderlo o incluso rechazarlo? El arte era un espejo, y Carlos empezaba a temer lo que proyectaría. La conversación continuó, llenándose de ideas inquietantes que rozaban las posibilidades del éxito y el fracaso, del amor y la pérdida. Al salir del encuentro, Carlos sintió la gravedad de la elección que debía hacer. Abrir su alma al mundo, o protegerla dentro de los límites de su propia inseguridad. Al llegar a casa, se sentó frente a su obra, observando cómo el lienzo respiraba en colores apasionados. Su mano temblaba mientras le daba forma a sus pensamientos, cada trazo representando un desafío al que había estado evitando enfrentarse. Sus dudas ahora giraban en torno a una cuestión central. Estaba dispuesto a afrontar no solo el juicio ajeno, sino también su propia verdad. Las revelaciones habían comenzado, mas el verdadero combate apenas iniciaba. La voz de Enrique resonaba en su mente, y en un instante de claridad supo que su próximo paso sería el más difícil de todos. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la penumbra de la incertidumbre se cernía sobre él. El momento de la verdad estaba al caer. ¿Se atrevería a compartir el reflejo más oscuro y más brillante de su ser? Una inquietante posibilidad lo había atrapado. La próxima jornada se presentaba como un crisol de transformación. Carlos despertó al día siguiente con la determinación impregnada en cada fibra de su ser. La noche anterior, el eco de las palabras de Enrique aún resonaba en su mente. Esa inquietud que había sentido se había transformado en una chispa, una convicción interna de que enfrentarse a sus miedos sería el verdadero arte. La idea de ser vulnerable ante el mundo, más que un riesgo, se convertía en la oportunidad de rescatar su autenticidad. Mientras tomaba un baño, contempló su reflejo y por primera vez en mucho tiempo no vio solo las imperfecciones que solía criticar. Vio un artista en evolución, alguien que había comenzado a desafiar sus propias limitaciones. El agua caliente caía sobre su piel, y con cada gota se sentía más ligero, como si las dudas que antaño pesaban sobre él comenzaran a desvanecerse una por una. Al llegar al estudio, se enfrentó a su obra, que reposaba en el caballete como un espectador silencioso de su propio viaje. Quería que el lienzo hablara. Necesitaba que comunicara el caos y la belleza de lo humano.
su lucha interna con el temor y la necesidad de aceptación. Comenzó a pintar con una intensidad renovada, cada trazo una liberación, cada color un reflejo de sus pensamientos más profundos. La jornada avanzó con la cadencia de su transformación. La ansiedad que había sentido antes ahora se convertía en energía creativa. Se detuvo un momento para observar los detalles emergentes, cada pincelada un acto de coraje. Había tomado la decisión de abrirse, de explorar las capas de su historia personal que antes había mantenido a raya por temor al juicio ajeno. Sin embargo, el horizonte de su compromiso se oscureció con la llegada de una nueva inquietud. ¿Qué pasaría si alguien se atrevía a cuestionar su autenticidad? La posibilidad de rechazo lo martilleaba, pero un nuevo mantra surgió en su interior. El arte es puro en su verdad. Comprendió que la autenticidad atrae el entendimiento. De alguna manera, había que arriesgarse a ser visto, con todas las imperfecciones que eso significa. En la tarde, la luz del sol bañó el estudio, creando una atmósfera casi mágica. Carlos se paró frente a su obra. Una oleada de inspiración lo llevó a buscar elementos emocionales que nunca había considerado. Empezó a escribir, no solo sobre la historia de su obra, sino sobre su vida, sus luchas y sus victorias. Eran fragmentos de recuerdos, de pérdidas que habían moldeado su visión del mundo. La combinación de la escritura y la pintura se volvió un flujo. La vulnerabilidad que había percibido como un obstáculo ahora era un abismo lleno de posibilidades. La conexión entre la experiencia vivida y su arte se tornó palpable. Carlos sintió que, al abrir las puertas de su propio ser, podía construir puentes hacia otros, hacia aquellos que habían caminado en soledad, como él. Su narrativa se volvía una invitación a compartir, no solo a exhibir. Justo cuando pensaba que todo encajaba, el timbre del estudio sonó. Reconoció la figura de Enrique al otro lado de la puerta. Su mentor había regresado por algo más. Una mezcla de emociones le atravesó el pecho. Ansiedad, expectativa, esperanza. Al abrir la puerta, una nueva capa de incertidumbre se deslizó en su mente. ¿Qué deseaba Enrique? ¿Espiar su proceso? ¿Brindar críticas? Por un instante, la posibilidad de que todo lo que había construido pudiera ser desafiado lo atemorizó. Pero adentro de él, una voz firme resonaba, recordándole que había tomado la decisión de ser valiente. Era hora de compartir su historia. «Carlos», comenzó Enrique, con una mirada de profunda seriedad, «he estado pensando, y creo que es momento de llevar tu arte a un público más amplio. Pero antes de hacerlo, hay algo que necesitamos discutir». La tensión en el ambiente lo envolvió, y Carlos sintió cómo el verdadero desafío apenas iniciaba. La mente de Carlos se llenó de preguntas, mientras su corazón palpitaba con ansias. ¿Qué era esto a lo que se estaban preparando? Esa frase marcaba un nuevo paso en su viaje. La voz interior que antes temía, ahora gritaba en afirmación: «Estás listo para el próximo nivel». Su vida y su arte estaban en una encrucijada, un nuevo paso decisivo al horizonte. ¿Qué descubriría en esta nueva etapa que lo llevaría más allá de sus límites? La intriga despertó una nueva ansiedad que no podría ignorar. Carlos respiró hondo mientras se acomodaba en el sillón del estudio. Su cuerpo ahora se sentía más centrado, pero su mente corría en círculos. Enrique había instaurado un nuevo nerviosismo en el aire, el tipo de inquietud que incitaba a la acción, un contraste especial con la calma que había cultivado bajo sus pinceles. «¿De qué se trata?», preguntó Carlos, intentando ocultar su ansiedad tras una fachada de interés genuino. «Quiero que te prepares para una exposición, pero no solo cualquier exposición. Estoy hablando de llevar tu arte a un ambiente que podría cambiar tu trayectoria por completo.
Uno que te exponga a críticos y a personas influyentes en el mundo del arte. Este es tu momento de conectar con la audiencia que anhelas, explicó Enrique, su voz grave resonando con convicción. La propuesta flotaba en el aire, como un eco intrépido que llenaba el espacio entre ellos. Carlos sintió que su propio corazón latía en un compás errático. No podía negar la emoción que brotaba ante el desafío, pero la idea de mostrar su vulnerabilidad ante extraños lo acobardaba. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no entienden lo que quiero expresar? ¿La autenticidad será suficiente?, pensó. Una serie de preguntas que empezaban a invadir su mente, desdibujando la claridad que había encontrado. Enrique pareció captar la tormenta de dudas que intensificaba el ambiente. Lo que realmente importa, Carlos, es comunicar tu verdad. Ya no te enfrentas solo al juicio ajeno, te enfrentas a ti mismo. El arte florece cuando existe una conexión genuina. No intentes agradar a todos, simplemente sigue tu camino. Las palabras de Enrique resonaban como una campana en su interior. Decidido, Carlos tomó un rato para reflexionar sobre su obra. ¿Qué es lo que quiero realmente compartir?, se preguntó. En esos momentos de introspección, recordó las noches de insomnio, los lápices desgastados y la lucha por encontrar su voz. Necesitaba definir su esencia antes de presentarla al mundo. Después de varios días de preparación, Carlos comenzó a trabajar frenéticamente en una nueva pieza, un cuadro que encapsulara su viaje. Cada trazo era una declaración, cada capa de pintura una confesión. Comenzó a incluir fragmentos de textos personales y escritos desgarradores que narraban su vida y las vivencias que lo habían llevado hasta ese momento. La vulnerabilidad es la clave, se repetía, sintiendo cómo la presión de la autoexpresión lo empujaba a nuevas alturas. Esa mezcla de emociones palpables y la urgencia de comunicar su historia crearon un vínculo vibrante entre su arte y su ser. Mientras trabajaba, la ansiedad se convertía en energía, en una danza creativa que le permitió profundizar más allá de su propio trauma. Carlos descubrió que no solo pintaba, estaba construyendo un espejo que reflejaba su auténtica identidad. La noche de la inauguración llegó, y el estudio se llenó de un aire de expectativa. Pero, mientras se preparaba para dar un paso al frente y mostrar su trabajo, una duda oscura empezó a invadirlo. ¿Estaba realmente listo para la reacción del mundo exterior? Sin embargo, la voz de Enrique resonó una vez más en su mente. Tu arte es tu verdad. En ese instante, el miedo se convirtió en una espada afilada que cortaba las cadenas de su inseguridad. Son solo pinceladas en un lienzo, pensó, una conclusión acertada que le llenó de determinación. A medida que avanzaba hacia la multitud, el murmullo se desvaneció y todos los ojos se posaron en él. Su corazón palpitaba y en ese momento de vulnerabilidad recordó su viaje. De repente, su historia no era solo suya, sino que pertenecía a todos los que habían anhelado conectarse por lo que eran realmente. Mientras se adentraba en el mar de miradas expectantes, algo más surgió en su interior. Un deseo de valentía, de transformación, de romper las barreras de la percepción. Al tomar el micrófono, su voz sonó firme en medio de la multitud, evidenciando que su nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. A través de cada trazo, quiero compartir una historia más grande que yo, comenzó, mientras su pecho se inflaba de valor. Antes de que pudiera continuar, un rostro familiar entre la multitud lo detuvo en seco. Era un hombre anciano que Carlos no había visto en años, un conocido del pasado que había sido testigo de su lucha. Los ojos de Carlos se encontraron con los del anciano, cargados de memorias y silencios compartidos. ¿Qué significado tiene su llegada en este momento crucial?, se preguntó, sintiendo que el pasado y el presente colisionaban.
¿Estaba este encuentro destinado a ser un puente hacia una revelación aún mayor sobre su propia historia? La tensión aumentaba, los murmullos comenzaban a resonar, y una nueva pregunta surgía en el aire. ¿Qué secretos guardaba aquel rostro y cómo influirían en la narrativa que Carlos estaba a punto de compartir? Carlos sintió que el tiempo se detenido en su propio corazón, mientras el anciano continuaba observándolo. La multitud parecía desvanecerse, convirtiéndose en un murmullo distante. En su mente, una tormenta estalló. Los recuerdos de su infancia afloraron a raudales. Retratos de momentos difíciles en los que luchaba por encontrar su lugar en un mundo que parecía de indiferente hacia su arte. Aquella figura en el fondo de la sala, tan familiar y a la vez tan lejana, simbolizaba una época que había jurado superar. Si tan solo supiera lo que yo sé, pensó. Sin embargo, el roce del pasado era un recordatorio constante de su viaje, de la lucha para demostrar que su obra tenía un propósito, que su sensibilidad artística podía resonar con otros, incluso con aquellos que alguna vez habían dudado de él. Con el micrófono en la mano, Carlos se encontró dividido. ¿Debería continuar con su presentación o abordar la presencia del anciano? La interacción inmediata le parecía esencial, un hilo delicado que podría desatar una serie de revelaciones, pero, para ello, tendría que vencer su miedo a lo desconocido. Las palabras de Enrique parecían ahora lejanas, un eco que necesitaba escuchar nuevamente. La autenticidad es lo que importa. Con un suspiro, decidió cruzar el umbral de la indecisión. Algunos de ustedes pueden reconocerme, comenzó dirigiéndose a la audiencia, y quizás hayan sido testigos de mis cambios. Señaló al anciano con un gesto sutil. Él ha visto mi lucha por convertirme en quien soy, en los momentos oscuros y en las penumbras de la duda. Los murmullos se intensificaron. La conexión se establecía. El escenario se convirtió en un lienzo de vulnerabilidad y humanidad compartida. La mirada del anciano era intensa, como si cada parpadeo retuviera fragmentos de su pasado juntos. Carlos sintió la presión en su pecho aumentar, pero mantuvo la mirada. Podía desvelar el impacto de aquellos años difíciles para crear un arte que fuera verdaderamente significativo. Con cada palabra que salía de su boca, Carlos comenzaba a percibir cómo ese increíble peso de su historia no solo lo definía, sino que también podía servir como un catalizador para otros. A veces, el futuro puede parecer incierto, pero cada uno de nosotros tiene una historia que contar. La mía está floreciendo aquí y ahora. Mientras hablaba, su voz ganaba en confianza, como si cada frase diera vida a una nueva parte de sí mismo. El anciano, comprendiendo lo que estaba surgiendo, comenzó a moverse entre la multitud, su avance firme pero meditativo. La curiosidad y la expectativa de la audiencia creció al instante. Carlos sabía que la presencia del anciano podría abrir la puerta a un diálogo sobre más que solo su arte. Era una oportunidad de redención, de romper el estigma que había cercado su juventud. Los rostros en la sala parecían reflejar una mezcla de preocupación y anticipación. La conexión entre su pasado y su presente se tornaba palpable, revelando que su historia no era únicamente personal. Era una lección sobre el valor, sobre enfrentar el juicio de un mundo que a menudo se preocupa solo por el resultado final de la obra, y no por el proceso interno del artista. Ahora, a medida que el anciano se acercaba, Carlos tenía la sensación de que el auténtico reto estaba por llegar. ¿Qué legado de su pasado estaba a punto de ser revelado? Existía una herencia de historia y lucha que podría transformar su discurso en un testimonio afortunado que resonara no solo en su vida, sino también en la de aquellos que escuchaban. La atmósfera se cargó con una mezcla de tensiones, con cada espectador esperando el desenlace.
La verdad del pasado estaba a punto de emerger, y en ese momento crucial, Carlos comprendió, de repente, que a veces la conexión más profunda entre las personas no se encuentra solo en lo que comparten. Era lo que se habían enfrentado juntos. «Carlos», gritó el anciano mientras se acercaba, «es tiempo de compartir realmente tu historia». Justo en ese instante, el público se contuvo en un silente respiro, y la mirada de Carlos se afiló. Podía sentirlo, el peso de su verdad, el eco de su valentía, a un paso de ser expuesto a la luz. Ahora enfrentaba un nuevo dilema. ¿Era ese el camino a seguir? ¿Revelaría más de lo que había anticipado? La sala quedó en un tenso silencio, y la próxima palabra que Carlos pronunciara tendría el poder de cambiar todo. Estaba listo para verdaderamente desnudarse ante su audiencia, y qué secretos perturbadores o liberadores estaban a punto de ser desatados. Carlos sintió como si el aire en la sala se espesa, cada respiración se volvía más pesada a medida que la mirada del anciano lo penetraba con un peso abrumador. En su interior, las dudas y los miedos se agolpaban en busca de una salida. La vulnerabilidad que había empezado a articular en su discurso se enfrentaba a la resistencia de su antiguo yo, ese que había preferido ocultar las cicatrices del pasado. Pero ¿podía realmente dar la vuelta a su historia sin arriesgarse a dejar al descubierto su ser más íntimo? ¿Puedo ser el narrador de mi propia historia?, se preguntó mientras sus pensamientos se precipitaban. Recordó la tristeza de sus años juveniles, donde cada fracaso se sentía como un ladrillo en su pecho, pero también recordó las pequeñas victorias. El arte había sido su refugio, su salvación, aquella voz que lo clamaba en la oscuridad y que lo había llevado a donde estaba ahora. Pero en el fondo se preguntaba si eso era suficiente para inspirar a otros. Mientras el anciano se aproximaba, Carlos se dio cuenta de que tenía una elección que hacer: seguir contando la versión pulida de su historia o desmontar la fachada y permitir que la verdad más cruda saliera a la luz. La idea de compartir su dolor personal le aterraba, pero al mismo tiempo podía ver cómo esa honestidad podría resonar en el corazón de los demás. «Sí, por favor», se dijo, buscando un impulso dentro de sí que le permitiera seguir adelante. Abrirse es una forma de fortaleza. No era un signo de debilidad, era una muestra de autenticidad, tal como Enrique siempre le había recordado. Se sintió en un punto de inflexión, las palabras fluyeron. «No siempre fui el artista que ven a presenciar hoy. Durante años, la lucha por encontrar mi voz estuvo acompañada por la sombra de la desesperación». La voz de Carlos resonaba, y cada frase parecía liberarlo un poco más. «Hubo momentos oscuros, donde pensé en rendirme». Se detuvo, sintiendo que la sala contenía la respiración, ansiosa por descubrir qué vendría a continuación. El anciano asintió, como si pudiese sentir el torbellino interno de Carlos. «Eso está bien, Carlos. Hacer visible el dolor a menudo genera más luz que cualquier otra cosa», le murmuró ese observador familiar, invitándolo a profundizar. «Perdí mi camino, y a menudo me sentí perdido dentro de un mar de expectativas ajenas, expectativas mías», continuó, el eco de sus palabras revelando su lucha interna. Cada frase era un paso hacia la liberación, y al hacerlo se sentía menos distante de su propia esencia. La multitud comenzaba a compartir el viaje con él. Cada rostro reflejaba un grado de empatía que Carlos no había anticipado. Siguió hablando, entrelazando anécdotas y reflexiones sobre su arte y su vida personal. La conexión se estableció. El hilo de humanidad no solo cruzaba la sala, sino que parecía ser una red que los unía a todos. Al finalizar su relato, se sintió diferente, una versión más fuerte de sí mismo, como si cada palabra pronunciada estuviese esculpiendo un nuevo futuro.
Había pasado de ser un objeto de duda a un faro para aquellos que, como él, habían caminado por senderos oscuros. Las luces del escenario iluminaron su figura. Su corazón latía con fuerza, sabiendo que había dado un paso crucial. Pero justo antes de concluir, el anciano se atrevió a dar un paso más cerca, mirándolo como si fuera a revelarle un secreto ancestral. Carlos, recuerda que la historia verdaderamente impactante no termina aquí. A tu alrededor, otros están listos para compartir sus propias luchas. Te atreves a ser el catalizador del cambio. El latido del corazón de Carlos se aceleró. Su viaje apenas comenzaba a desvelarse, y con ello un nuevo dilema se presentaba ante él. ¿Sería capaz de guiar a otros en su camino hacia la autenticidad? La expectativa de un futuro lleno de desafíos lo envolvió, y la historia que había empezado a contar estaba lejos de concluir. «Está bien», se dijo mientras una nueva determinación empezó a florecer en su alma. «Si mi voz puede hacer eco en otros, entonces haré lo que sea necesario para ser escuchado». La sala estalló en aplausos, pero el eco de sus pensamientos se mantenía en constante reflexión. Aunque había comenzado a compartir su historia, cada conexión y cada pregunta dejada en el aire se transformaban en el nuevo hilo de su vida. Con la mirada del anciano grabada en su mente, Carlos sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo ante él. Aceptaría el reto de convertirse en el guía que su viaje lo había llevado a ser. Estaba realmente preparado para enfrentarse a lo desconocido una vez más. Carlos respiró hondo, sintiendo el aplauso de la multitud como un suave refugio. Había compartido su dolor y su camino, y esa conexión resonaba en él como un refrendo a su valentía, pero el eco del anciano y la propuesta de un futuro distinto comenzaron a jugar en su mente. Las palabras del viejo traspasaban su conciencia. ¿Te atreves a ser el catalizador del cambio? La pregunta no solo retumbaba dentro de su ser, sino que también lo impulsaba hacia nuevas expectativas. En ese instante Carlos entendió que su vida no se limitaba a su arte personal. Había una comunidad esperando ser escuchada, personas cuyos relatos de lucha y superación podían entrelazarse con el suyo, creando una narrativa más grande que la suma de sus partes. Era un desafío que requería valentía, pero también era una oportunidad para ser un auténtico mediador entre las sombras del sufrimiento y las luces de la esperanza. Esa noche, mientras se retiraba del evento, sus pensamientos se transformaron. Se daba cuenta de que había recolectado más de lo que había dado. Su camino de redescubrimiento lo había llevado a abrir la puerta no solo a su verdad, sino a las verdades de otros. En días posteriores se dedicó a comunicar su visión más allá de su propia expresión artística. Con el apoyo de Enrique, planeaban fundar un taller de arte dedicado a artistas emergentes y personas que habían enfrentado adversidades. Querían crear un espacio donde cada historia pudiera ser por fin respetada y comprendida. La primera sesión del taller fue un maratón de emociones. Carlos se sintió electrizado mientras compartía su experiencia con un grupo diverso, cada persona cargando sus propias cicatrices. Escuchó atentamente mientras otros artistas narraban sus luchas. Había un puñado de miradas perdidas, lágrimas ocultas tras sonrisas tímidas, pero también había un deseo latente de transformación en cada uno de ellos. Carlos empezó a notar que, mientras ofrecía herramientas y apoyo, sus propias inseguridades se desvanecían al ver a otros florecer, su arte cobrando vida en cada lienzo. No pasó mucho tiempo antes de que la comunidad empezara a reconocer la profundidad del trabajo que estaban realizando juntos. Carlos se convirtió en un referente. Su arte se mostraba en exposiciones, y su historia, una resonancia de cambio en otros, comenzó a ser el motor de un auténtico movimiento. La conexión que había sentido en el pasado con el dolor ajeno
ahora se transformaba en una plataforma vibrante de superación. En la culminación de ese primer año con el taller, celebraron una exposición colectiva donde cada artista mostraba su trabajo, reflejando no solo su lucha, sino también su valentía. Carlos presentó una nueva pieza que encapsulaba cada historia compartida, un mural de colores que brillaban, narrando el dolor de la lucha junto con la luz de la esperanza. Al observar la obra unida de su grupo, sintió un profundo sentido de satisfacción. El camino no fue fácil. Había momentos de desánimo, luchas en el interior de cada uno de los artistas, pero estaban allí, desnudando sus almas y encontrando fuerza en la conexión colectiva. Carlos fue testigo de cómo la vulnerabilidad podía florecer en empoderamiento. Aprendió que su propio viaje no había sido en vano, sino más bien el inicio de algo monumental. En una tarde despejada, mientras reflexionaba frente a su mural, se percató de que había dejado atrás no solo sus inseguridades, sino también el miedo de mostrar su arte y su vida. Había abrazado su viaje y junto con aquellos que mentoraba, también había alcanzado un nuevo nivel de confianza y creatividad. Carlos finalmente estaba en paz. Al mirar a su alrededor, en cada rincón del taller, la risa y las historias de cada artista resonaban como un coro de lo que todo había sido y todo lo que podía ser. Nunca había imaginado que su vida podría involucrar tanto impacto en los demás y al mismo tiempo ayudarlo a sanar. A medida que la última luz del atardecer iluminaba el taller, un mensaje de Enrique llegó a su teléfono. «Carlos, estoy orgulloso de ti. Has demostrado que tu historia puede ser el faro para otros. Lo que comenzaste es solo el principio». Con una sonrisa satisfecha, Carlos respondió: «Este camino apenas comienza. La historia continúa y juntos crearemos un cambio». Carlos había logrado una transformación. No solo había alcanzado una nueva dirección en su vida, sino que había encontrado su propósito real: ser un canal de luz y sanación para aquellos que compartían su viaje. La realización personal fue completa cuando se dio cuenta de que su arte no solo sanaba su propia alma, sino que también promovía la sanación de otros. La vida seguía avanzando, pero Carlos entendía que ahora, con cada trazo y cada historia compartida, estaba construyendo un legado. Había despertado su voz, y con ella, el poder de cambiar el mundo, uno cuadro a la vez. Ahora es el momento de que todos ustedes se conviertan en parte de esta historia de superación y transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sean escuchadas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de transformación.